El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Damos un cordial saludo a toda nuestra audiencia de Edufísicamente, el programa radial de la Facultad de Educación Física y sus tres licenciaturas, la licenciatura en Deportes, la licenciatura en Educación Física y la licenciatura en Recreación. Recordarle a nuestra audiencia que este programa va emitido todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición los viernes a las 4 de la tarde, quedando grabado en formato podcast en nuestra página de la UPN Radio. Es importante también en esta ocasión hacer la aclaración muy pertinente. Estamos grabando este programa con nuestro invitado vía WhatsApp, entonces vía llamada, entonces esperamos que técnicamente nos salga bien. Afortunadamente tenemos aquí a todo el equipo de la Pedagógica Radio atento a cualquier situación que se nos vaya a presentar, y entonces aprovechemos para darles un agradecimiento a Laura Chávez en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Para nuestro invitado y también para nuestra audiencia, recordarles que vamos hoy a transitar por tres secciones, como siempre. La sección número 1, que se denomina Facetas, donde conocemos precisamente la faceta personal, la vida propia personal de nuestros invitados, o en nuestro caso, nuestro invitado de hoy. La segunda sección, Cuerpo, Cultura y Vida, y cerramos con unas noticas de interés en nuestra tercera y última sección, que se llama Ocio y Tiempo Libre. Bueno, entonces a toda nuestra audiencia, atención, oídos despiertos, que ya vamos a iniciar con la primera sección. Esta primera, que se llama Facetas. En Edufísicamente, Facetas. Para esta ocasión, para este episodio presente de nuestro programa Edufísicamente, contamos con la participación del maestro Vladimir Reyes Romero. Mi estimado maestro, muy buen día. Buenos días, maestro, ¿cómo se encuentra? Bien, afortunadamente, pues contento, muy agradecido también con usted que haya aceptado esta invitación que teníamos pendiente de hará un par de semanas, quizás 3, pero ya estamos aquí y pues gracias también a la tecnología estamos conversando directamente. Maestro, pues gracias también a usted y a toda la facultad por dar a conocer todo lo que se hace en, cotidianamente, los eventos, y hoy vamos a hablar en la segunda parte de el Payacuar. Pero sin embargo, o mejor, sin embargo, maestro, para empezar, queremos como siempre conocer la parte personal, la parte de la faceta personal de nuestros invitados. Claro, tenemos información de su formación académica general, pero esta primera parte queremos, en sus propias palabras, que usted nos cuente pues sus estudios más recientes, y luego vamos a la parte infantil y juvenil, que es formidable. Bueno, maestro, pues yo antes que nada soy licenciado en Educación Física. Es un título que llevo con mucho orgullo, con mucho honor. De la Cundinamarca, ¿verdad? Sí, señor, de la Universidad de Cundinamarca. Yo nombro esto porque para mí la educación física, más que una profesión, que una licenciatura, es un estilo de vida, maestro, en el cuidado, conservación del cuerpo,
de lo humano, en cómo a través del cuerpo me puedo interrelacionar con las otras personas y habitar en el espacio. Entonces ese es el título que más me gusta. Uy, qué maravilla escuchar eso. Estudié. Sí. Igualmente, profe, tengo una especialización en pedagogía de la UNAD, sí. Una pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, una maestría en educación con la Universidad Pedagógica Nacional y un doctorado en educación con la Universidad Central de Nicaragua, maestro. Sí, es como señor. mi formación. Sí, señor, su currículum vitae. Bueno, pero entonces eso lo he dicho aquí y siempre lo sostendré con todos los invitados. Nosotros no nacimos con esos títulos, sino que recibimos un llamado de la vida, del universo, qué sé yo. ¿Cuándo usted empezó a sentir ese llamado hacia la educación física y ahora como estilo de vida? Yo en un momento yo quería estudiar, yo soy egresado del INEN Tunal. Ah, sí, señor. Y estaba estudiando por la modalidad en la rama industrial, en la modalidad de metalmecánica. Es bien distante la cuestión. Claro, sí. y algún día charlando con mi papá me dijo que él no me veía como con un perfil de que yo estuviera entre un taller. Y me dijo que me gustaría estudiar. Yo le nombré que me gustaría ser médico, pero pues que eso tocaba entrar a la nacional. Yo estaba en 10º en el colegio. Y que entonces, si no fuera médico, pues que educador físico. Y pensé que me iba a regañar y me dijo, hijo, si eso es lo que usted quiere hacer, pues hágalo. Cámbiese de industrial y pásese a promoción social, que era otra de las modalidades que teníamos en el INEN. Y allá en el INEN, pues ya con promoción social comencé a ver actividades como recreación, educación para adultos, nutrición, desarrollo social, y me comenzó a gustar todo lo que tenía que ver con la comunidad. Sí. Y yo por fuera, pues lideraba equipos de fútbol, grupos de recreación, y me comenzó a gustar toda esta idea de lo que es el juego, la sociedad, el deporte. Pero tuve una lesión en grado 10º y estábamos entrenando para la Vuelta a la Juventud y me partí una clavícula y hubo un problema en ese momento en la Samaritana. Sí. Y es que los médicos que estaban estudiando querían como tenerme para ubicarme en tornillos y un estudio, y entonces se fue mucho tiempo, casi un mes y medio, que no me hacían nada para una lesión tan sencilla en este momento que yo comprendo que es una fractura de clavícula. Sí. Y comencé a comprender que el cuerpo realmente es algo prioritario para la vida de uno y para poder interrelacionarse con los demás. No hubo participación en los Juegos, pero tuvo participación en la Vuelta a la Juventud, perdí ese año. Claro. Y eso me llevó a tomar una reflexión diferente a lo que es mi cuerpo para la vida. Uh-huh. Desde ahí cuando entré a estudiar educación física, ya no entré tanto pensando en el deporte, las técnicas deportivas, la competencia, sino como el movimiento, la cultura, las prácticas corporales me podían ayudar para poder conocer mejor mi cuerpo y asimismo interrelacionarme con otros. Sí, señor. No, pues agradecerle, pues sí, a su papá, al señor Reyes, que lo apoyó. Le dijo, no, yo no lo veo a usted en un taller, yo lo veo en un taller, pero humano, un taller humanístico, un taller de formación y un taller para trabajar con la gente, por las comunidades. Entonces, al señor Reyes, pues agradecerle ese apoyo porque no nos privó de su sapiencia, de su valentía y sobre todo de su entrega y de su humanismo por la carrera. Eso es muy chévere. Bueno, maestro, y se hizo usted entonces licenciado con la Universidad de Cundinamarca. ¿Y desde cuándo usted está acompañándonos en la Universidad Pedagógica? Y si pasó antes por algún colegio público, privado, cuéntenos parte de eso, por favor.
Yo entré a me gradué en la Universidad de Cundinamarca en el 2000. Luego comencé a trabajar con un colegio de convenio en Bosa, Sí. el Miguel Ángel Asturias. De ahí pasé a trabajar con el colegio C. Santa Marta, ahí en Usme, luego en el Almirante Padilla. Me presenté a un concurso en la Universidad de Cundinamarca. Resulta que un año antes habían abierto, 2 años antes, Sí. habían abierto la carrera de Ciencias del Deporte en Soacha. Ajá. Y muchos maestros de la Cundinamarca de Fusagasugá se estaban trasladando para Soacha porque vivían en Bogotá y les quedaba más cómodo, y por algunas diferencias internas y gustos que tenían netamente hacia el deporte. Y entonces me dieron la posibilidad de trabajar en la Cundinamarca. Ya. Allá estuve 5 años. En el último año fui el coordinador del programa. Ah. Era muy joven y además me veía mi físico más joven. Parecía que tuviera por ahí unos 22 años. No, aún se ve muy joven, maestro, todavía. Para 20, la gente pensaba que estaba recién egresadito, que en últimas también tenía pues 2 años, 3, 4, 5 años de egreso ahí. Sí. Y eso verme tan joven me generó inconvenientes porque pensaban que no tenía la capacidad para poder liderar la licenciatura. Sí, esas visiones que se tienen a veces como tan tergiversadas, tan clichés. Sí, señor. Y en el transcurso del desarrollo de ese año pasó todo lo contrario. Vieron que sí tenía la capacidad, pero entonces trabajar de más genera molestia entre otros compañeros. Ah, sí, señor, esto también es usual, lastimosamente. Sí. Sí, entonces no haga tanto porque nos obliga a hacer. Porque nos toca hacer también lo mismo que usted está haciendo, sí, señor. Sí. Y eso en últimas, hasta 2007 estudié allá y llegué a trabajar a la pedagógica en el 2008 a la licenciatura en educación física. En el 2008, o sea que lo tenemos aquí ya bastante tiempito. Sí, ya llevo aquí, creo que voy a cumplir 17 años, 16 años. Bueno, y qué, inicialmente, ¿qué labores en general y qué espacios académicos lidera, maestro? Yo llegué aquí a la universidad eso se llama parágrafo único, ya. Por necesidades del servicio. Sí, falta un profe en 10º semestre en disciplinar. Ajá. Y un profe, ese disciplinar era en la tarde, si no estima, y un profe en 10º semestre de humanística. Sí, me dieron el espacio de humanística y el espacio disciplinar, que eso se me convirtió a mí en un reto y en un semestre de trasnochar mucho, porque resulta que al dividir la licenciatura, la Universidad Pedagógica Nacional, al crear la Facultad de Educación Física, sí, y crear las 3 licenciaturas, pues tuvieron que dialogar en cuáles eran los objetos de estudios, las intenciones, la estructuración curricular de cada una de las licenciaturas. Sí, señor. Deportes se quedó con una parte muy importante que viene con todo lo que es la disciplina deportiva, aunque eso tiene otras lógicas internas ahí bien interesantes. Sí. Recreación, con toda la lógica de lo que es la lúdica, que es un componente fuerte en la educación física. Y educación física, yo creo que es la primera vez que se hace un estudio realmente sobre qué es la educación física. Sí, y pues yo llegué a 10º semestre a orientar trabajos de grado, a hacer unas materias de cierre, sin comprender todo el currículo de lo que pasa en nosotros en 9 semestres. Claro, tocaba aprender ahí en la práctica y mirando hacia atrás qué venían haciendo estos muchachos y estas muchachas, claro. Sí, correcto. Y entonces ahí a leer el currículo, a comprender qué pasaba en los espacios. Además de ellos tienen un espacio bien interesante que es el taller de confrontación, que la palabra lo asusta a uno cuando llega. Sí, claro, taller de confrontación, ¿qué es eso? La palabra confrontación es tan fuerte. Y resulta que cuando le dicen a uno qué es eso, es un espacio donde se reúnen los profes que orientan los otros espacios académicos a debatir, argumentar. Confrontarse, claro. Sí.
porque la palabra confrontar lleva a pensar quién gana, quién tiene más discurso. Sí, como competencia, sí, como pulso, sí. Sí, eso me asustó y cuando entramos, pues no, es un taller de integración de saberes más bien, de compartir saberes, de aprender. Y entonces, desde el 2008, la licenciatura en Educación Física me dio otra mirada en torno a lo que es la educación física. Sí, señor. Esta me cambió ahora sí completamente al hablar de su objeto de estudio, la experiencia corporal. Al tener algunos temas tan fuertes como las prácticas corporales, porque la pregunta que nos hacíamos es si deporte está con la parte de las disciplinas deportivas, recreación con lo lúdico, con que estamos en educación física. Con que quede claro. Y aparece ese término de las prácticas corporales y las experiencias corporales inmersas en las culturas de los pueblos. ¡Wow! Claro. Eso es espectacular. Claro, porque ahí sí se reconoce. Sí. Sí, profe Carlos. No, pues que claro que eso abre muchas posibilidades también para el hacer y para el investigar. Claro, porque se reconocen otras formas que hasta ese momento yo no alcanzaba a dimensionar, ¿sí? Otras formas de cuáles son las prácticas corporales y lúdicas que desarrollan las comunidades indígenas, que desarrollan las comunidades afrodescendientes. Sí. ¿Cuáles son las prácticas corporales que tienen las juventudes y que en algún momento se denominan modismos? ¿Cómo estudiarlas? Y eso cómo llevarlo también a la escuela para que desde la escuela se pueda educar en el movimiento, en lo que tiene propio la cultura. Sí, maestro, me devuelvo a una partecita que me quedó sonando. Antes, cuando usted estuvo en estos colegios con muchachos, era sobre todo con muchachos de bachillerato, ¿verdad? Yo trabajaba, profe, de preescolar sí. a tercera por la especialización en lúdica de los Libertadores. Sí, creo que a todos nos ha tocado en algún momento trabajar desde preescolar hasta 11 y luego en otros campos. Sí. Creo que todos hemos pasado por ahí. Sí, señor. Y entonces, ¿en cuál se sentía? En ese momento, ¿usted se sentía con qué tipo, con grupo etario se sentía como pez en el agua? A mí me gustó, como esa liga en todo caso todavía me quedaba algo de lo competitivo y el juego y la educación que nos dieron en la Cundinamarca era más en el deporte. Me gustaba mucho trabajar con los niños de tercero de primaria, porque se podían hacer cosas bien interesantes y porque están un poquitico más desarrolladitos. Sí. Me dio mucho trabajo preescolar, mucho. Oiga, sí, las maestras y maestros, porque los hay de preescolar, es como decimos coloquialmente para quitárnosle el sombrero. Yo también he trabajado con grupos de niños así de preescolar, de segundo, tercero en adelante, como que también comparto con usted, maestro, como que uno empieza a fluir. Pero bueno, finalmente uno también, la creatividad y lo que usted decía al comienzo, lo humano y el estilo de vida, como uno asume su trabajo, pues le ausculta para finalmente apoyar y trabajar con estos niños y niñas bien chiquitos. Sí, claro. Entonces es un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí. En educación física están comenzando ahora con el desarrollo de sus habilidades. Sí. Y se caen mucho, se tropiezan, cosas normales. Sí, y eso me dio mucho trabajo. El comprenderlos, el ponerme a pensar en el nivel de ellos para ver qué eso es muy podía chévere. No, un trabajo muy fuerte Sí. el trabajo, como su merced dice, las profesoras de preescolar. Sí, maestro, y entonces volvamos otra vez, es que esa preguntita anterior sí fue que se me atravesó, aquí no la tenía en el libreto, entonces volvamos a la actualidad. Entonces, ¿qué otros espacios está liderando o coordinando ahorita en la licenciatura? En la licenciatura, después de un tiempo estar entre octavo y noveno semestre, porque ahí pongo como para la audiencia contextualizarlos, en la licenciatura en educación física, el equipo de maestros que coge un grupo lo acompaña durante un tiempo hasta que, digamos, se lo entrega al otro equipo de maestros. Entonces, entre primero a cuarto semestre, uno comienza en primer semestre y le entregan 6 maestros, le entregan un grupo de 40 estudiantes que más o menos ingresan. Sí. Y uno los acompaña hasta cuarto semestre, y en cuarto semestre se los entregamos
ese ciclo se llama ciclo de fundamentación. En quinto semestre van a pasar a un ciclo de fundamentación, primer nivel, y se lo entregamos a otro equipo de maestros de quinto semestre que los va a acompañar hasta séptimo semestre. Ya, sí. Y ellos le entregan el grupo al de octavo y ellos lo acompañan hasta que se gradúen. Sí, actualmente. Entonces, hasta décimo semestre. Actualmente. Hasta décimo semestre, correcto. Digamos que entonces estudiantes pasan de primero a segundo y los profesores pasan de primero a segundo. Ajá, qué chévere. Entonces, a eso nos nombran unos coordinadores y yo estoy coordinando dos grupos. En este momento el grupo de primer semestre 02 y de segundo semestre 02. Sí. Ahora entiendo, sí, perfecto. No, y además para ilustrar a nuestra audiencia, excelente esta aclaración, sí. Sí, y miren que es un trabajo bien interesante porque la coordinación del grupo con los profesores es como el puente de comunicación con la coordinación del programa. Entonces tenemos una reunión de coordinadores, allá nos dan algunas indicaciones, formación curricular, formación en todo lo legislativo, y nosotros volvemos al taller de confrontación y con los maestros hacemos todo ese tipo de inducciones, formación curricular, formación en normatividad, en lo que nos estén indicando. Sí, señor. Sí. Asimismo orientamos el trabajo con los muchachos. Es un trabajo interesante porque estamos pendientes de ellos 4 semestres, mirando cómo avanzan en la escritura, en la lectura, en la oralidad, en la formación del pensamiento docente. Y hacemos un empalme con el profesor que lo recoge y le decimos, estas son las fortalezas de los muchachos. Que le vamos a entregar. Correcto, sí, señor. Oiga, maestro, ¿cuál es antes de irnos a la segunda sección, cuál es su vinculación actual con la pedagógica? Yo soy tiempo completo ocasional. Ocasional, tiempo completo, sí. Y bueno, finalmente, maestro, los oyentes, nuestra audiencia en general está compuesta por estudiantes. A veces los estudiantes hacen escuchar este programa a sus amigos, familiares. Sí, buscando membresía aquí en particular para nuestra facultad. ¿Cuál sería la fortaleza que usted como le daría a conocer a un padre de familia como el señor Reyes cuando le dijo, mijo, usted es para esto, usted no es para un taller? En particular de la licenciatura en educación física para que se inscriban al programa. Mire, yo haría la invitación, no la licenciatura en educación física en general o específicamente, sino haría una invitación a que las personas elijan lo que les guste hacer, eso sí, lo que les guste vivir, para que cuando estudien le encuentren agrado a lo que están haciendo. Claro. Y transmitan eso mismo. Claro, y para que lo que decía William Vinasco Che, cuando digan, trabajo en lo que más me gusta hacer en la vida, y así uno no va a sentir que es trabajo y que le pagan por lo que uno hace. Pero eso requiere que los padres también tengan la mente abierta para que dejen a los muchachos explorar y vivir. Estamos en una sociedad que piensa que las ingenierías, las medicinas, es el mejor estilo de vida, pero el estilo de vida es hacer lo que uno le guste, lo que le nazca y donde uno se pueda desarrollar plenamente. Sí, señor, tiene toda la razón. Decía, eso que usted dice también lo decía un cantautor muy conocido, que decía Facundo Cabral, que el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Bueno, igual que este señor que usted nos menciona. Bueno, vámonos para la segunda sección. Vamos a hablar entonces de sus saberes, pero en particular habíamos conversado, maestro, de la experiencia más reciente del Payacuar. Esa sección se llama Cuerpo, Cultura y Vida. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida. Continuamos entonces con el maestro Vladimir Reyes Romero. Siempre hago énfasis en los dos apellidos cuando los tenemos porque también hay que darle los créditos a la mamá.
Entonces trato de mantener los dos apellidos. Bueno, maestro Vladimir, entonces, la Facultad de Educación Física y en particular pues la licenciatura a la cual usted pertenece pues tiene un evento del cual yo soy completamente ignorante y por eso quise invitarle para que a mí y a la audiencia nos enseñe, nos cuente, nos ilustre sobre este evento que ya es grande. Está institucionalizado el Payacuar, ¿verdad, maestro? ¿Qué es? ¿Qué significa? Sí, señor, correcto. ¿Y a cuál versión llegamos? Y bueno, cuéntenos generalidades inicialmente, maestro. Bueno, mire, el currículo de la licenciatura en Educación Física tiene el objeto de estudio es la experiencia corporal. Cuando uno se acerca a la experiencia, entonces puede pensar que el ejercicio está en el orden de la fenomenología. Y una parte de la base epistemológica del currículo de la licenciatura está entonces en la fenomenología. Pero al mirar la organización administrativa de todo lo que es el currículo, nosotros logramos identificar que el currículo está con la complejidad, con el pensamiento complejo, ¿sí? Y entonces eso se ve materializado en el taller de confrontación, donde hay una integración de saberes, donde asisten los 6 maestros de los diferentes espacios académicos y permiten generar algo muy fuerte, que es la interdisciplinariedad. Ya. Esto lo tiene muy fuerte la licenciatura. En otros currículos, de lo que yo alcancé a ver, se alcanza hasta la multidisciplinariedad. Ya. Pero en este pues hay unas preguntas, unos temas envolventes que obligan a charlar de la interdisciplinariedad. Los muchachos, como yo le comentaba, cuando llegan a cuarto, deben a cerrar cada ciclo y cada nivel, deben hacer un proceso que se llama sistematización de experiencias. Digamos que este trabajito le permite pasar de un ciclo al otro. Y esto nosotros lo hemos materializado en unas revistas que elaboran los muchachos orientados con los maestros, que para primer semestre para el primer ciclo, o sea, de primero a cuarto, se llama Mundo Corporal. Ajá. Y para la del primer nivel, del segundo ciclo, de quinto a séptimo, se llama Sistematizando Ando. Y para la del último nivel del segundo ciclo, que es de octavo a décimo semestre, se llama Corporizando. Ya. Resulta, maestro, que estos muchachos hacen sus presentaciones de sistematización y tienen un trabajo bien interesante, y es que cogen la teoría y hacen una representación corporal de la teoría que construyen en el transcurso de los 4 semestres. Claro. Nosotros ellos lo presentaban a la comunidad académica, pero lo presentaban por separado. Entonces lo presentaban, por decir algo, alquilaban un salón comunal y lo presentaban allá para la familia y para los allegados. No tanto para la comunidad académica, sino bien por separado. Sí. Alquilaban un teatro y lo presentaban en el teatro, un colegio. Y entonces en algún momento con la profesora Diana Feliciano decidimos inventarnos algo que se llama Semana de Socializaciones de la Productividad Académica. ¿Semana qué? ¿Me repite, por favor? Semana de Socialización de la Productividad Académica. Y entonces, como teníamos la sistematización de un cuarto de la mañana, de un cuarto de la tarde, de los séptimos igual y los décimos igual, montamos una semana donde nos mostráramos entre nosotros mismos qué estamos haciendo y dialogáramos. Y a eso le agregamos que los profesores que estuvieran haciendo estudios de maestría, doctorado, especialización, nos contaran cómo quisieran. Y fuera de eso, los profesores que han ido a ponencias, que nos enseñaran, nos mostraran. Claro, y también encontramos un ejercicio bien interesante, profe, en una semana, donde comenzamos a ver la educación física de otra manera. Luego lo ampliamos y comenzamos a invitar universidades de Bogotá. En algún momento lo montamos buscando universidades de la región. Nos dimos cuenta, profe, que entonces teníamos todo listo para poder crear un congreso, pero todo esto venía de las ideas de los talleres de confrontación. Y en el taller de confrontación y la estructura del PCLEP está buscando la descolonización del pensamiento. Ya.
Y entonces dijimos, no puede ser un congreso porque un congreso nos lleva a hacer lo mismo que están haciendo otros. Y el PCLEF está montado en otra lógica. Por lo tanto, comenzamos a buscar un evento que nos permitiera identificarnos en lo que realmente nosotros hiciéramos y que siguiera jugando con eso de la decolonización. Sí. Y nos dimos cuenta, maestro, que nosotros no tenemos cabeza para eso porque nuestro lenguaje está muy occidentalizado y muy estructurado. Sí, colonizado. Dijimos, no, nosotros no podemos. Sí, colonizado. Exactamente. No tenemos palabras para eso. Y nos dimos a la tarea de llamar a los egresados indígenas, a los egresados afrodescendientes, sí. Y les dijimos, estamos en una bifurcación, no sabemos cómo ponerle a un evento que queremos que tenga esto. Y entonces los egresados fueron y hablaron, egresados, estudiantes también, nos comenzaron a ayudar con sus taitas, con sus sabedores, con las personas que conocen de otras formas. Y nos llevaron varias palabras. Voy a darme la tareita, profe, de buscar en algún momento sí. otras palabras que nos dieron. Claro. Yo no me acuerdo porque no son propios de lamentablemente, son de acá y no soy un ignorante sí, porque no conozco esos uno como no maneja eso. Sí, entonces aparecieron varias expresiones. Sí, y entre todas y lo que traía, nos gustó la palabra. Nos gustó, no. La palabra precisa, la que estábamos buscando era payacuar. Ella misma se instaló, digamos. Sí, cuando la vimos dijimos, esa es la que estamos buscando. En esto también hicimos alguna reflexión, como cuando Maturana encontró la palabra autopoiesis. Nos alegramos así, esto es lo que estamos buscando de un momento a otro. Y entonces, maestro, esta es una palabra que pertenece a las comunidades indígenas del sur del país, que en su esencia es ofrendar hacia la vida, hacia los otros, que también lleva a compartir con el otro desde lo que cada uno posee. Permítame, maestro, yo conozco una que hemos hecho con niños de primaria que se llama achuray, que es otra, algo así que tiene... ¿Qué significa, profe? Sí, tiene como que el mismo sentido, el ofrendar, el ofrecer, el compartir, para que la tenga ahí en ese listado que piensa recuperar. Achuray. Achuray, perfecto, profe. Sí, señor. Claro, muchísimas entonces, gracias. Sí. Siga, maestro, que es que estamos aprendiendo. Maestro, las palabras llevan acciones. Uno piensa que eso no es así. Hay veces, eso está muy marcado en todas estas comunidades. ¿Sí? Achuray llevaría a hacer una práctica educativa en otras condiciones. Sí, claro. Como el payacuar también. Como el payacuar. Unas prácticas educativas. Qué lindo. De otra manera. Y entonces esta palabra de las comunidades indígenas nos invita a que cada quien comparte desde lo que posee, desde lo que tiene, lo ofrenda a los demás. Y también se comenzó a relacionar esa palabra con lo que es el interrelacionarse con el otro, con lo que es la tejeduría, el tejer, el hilar. Ajá. Y entonces de ahí comenzamos a darle la estructuración al payacuar, que para nosotros el payacuar entonces es realmente un ejercicio que hemos denominado payacuar desde la educación física. Ese fue como el nombre general que tiene. Y el que se acaba de vivir, porque no sería solamente realizar, sino el que se acaba de vivir, el que se acaba de lograr, digamos, es... ¿qué versión, qué número llevan ya? Bueno, maestro, les sigo contando qué pasó ahí en el desarrollo de la historia. Resulta que en ese payacuar nos aventuramos a hacer, esta es la tercera versión realmente. Ya. Pero antes de esa habíamos hecho un congreso, entonces ahí quedó un congreso que no tiene, por la palabra congreso. Tiene otra forma organizativa. Sí. Hicimos un congreso y entonces en algún momento nos confundimos y ubicamos ese congreso como si fuera el primer payacuar, pero no. El primer payacuar se desarrolló, y este es el 2025, en el 2023 desarrollamos el primer payacuar, realmente, ¿sí? Y 2024 el segundo y este 2025 el tercer payacuar. Sí, señor. El primero fue solo nacional, pero para el payacuar número 3
lo hicimos de orden internacional, y para ese también le jalamos a la idea del Payacuar Internacional de la Educación Física. En el primero, como todos, estábamos aprendiendo formas organizativas, administrativas. Logramos hacerlo con unos profesores de la Universidad de los Andes, perdón, de la Javeriana. Invitamos a grupos de la Universidad Senda, a grupos de los Libertadores, a grupos de la Libre. Sí. Pero ahí dejamos unos elementos, no teníamos toda la estructura de lo que era el Payacuar. Para esto nos ha tocado estudiar. Claro. Luego ya para el segundo Payacuar dijimos que no queríamos llamar como el mesas de trabajo ni ejes de trabajo, y nosotros decidimos llamarlo entonces, siguiendo la lógica de la tejeduría, como urdimbres. Ah, claro que sí. Sí, porque si dentro del Payacuar entonces se le pone nombre de mesas de trabajo, no sé qué, pues sigue dependiendo como de la denominación Congreso. En cambio aquí ya tiene mayor sabia, como ve, sabia y sabiduría. Sí, señor, correcto. Eso ha sido una locura porque nos ha tocado inventarnos los términos, porque eso no existía. Entonces, la urdimbre. Que sería... La urdimbre sería como la estructura para poder tejer. Sí. Entonces, nos tocó buscar maestros que conocieran esto y nos dieron el ejemplo del canasto. Entonces nos decían, para tejer en el canasto hay unas fibras que son más gruesas que otras. Sí, señor. Esas fibras gruesas es la estructura que irían de abajo hacia arriba, y a eso se le llama la urdimbre. Y las que se tejen alrededor, que son las fibras un poco más finas, serían la trama. Sí. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea y entonces dijimos, claro, si así es el ejercicio, vamos a tener 5 urdimbres, maestro. 5 urdimbres. Y nosotros decimos 5 urdimbres que nacen porque tenemos 2 proyectos de investigación avalados por el CIU para el 2024. Ajá. Aquí la clave ha sido que los proyectos de investigación son los que nos han permitido, aportar un dinero para el desarrollo del Payacuar. Para el 2023 estuvo el grupo de investigación liderado por la profesora Sonia López, por la profesora Guiomar Alarcón y por la profesora Marta Reyes. Ellas dieron el dinero para poder hacer el desarrollo del Payacuar. Para el 2024, con el proyecto de investigación del profesor Diego Villamizar, de la profesora Lina Egea, y del grupo de investigación que nosotros tenemos, que se llama Epistemología, Historia y Enseñanza de la Educación Física, con los maestros Libardo Mosquera, Adriana Penagos, Miguel Ángel Molano y mi persona. De ahí sale el dinero para poder darle vida al Payacuar. Entonces, como nuestro trabajo de grado, que es sobre historias de vida de maestros ilustres de la Facultad de Educación Física, esa es una de las urdimbres. Urdimbre 1, historia de vida de estudiantes, maestros y maestras. Urdimbre 1. La urdimbre 2, esa es la 1. La urdimbre 2 salió del trabajo de grado del profesor Diego y la profesora Lina, y esa se llama urdimbre 2. Prácticas educativas y pedagógicas de la educación física y áreas afines. Ajá. La urdimbre 3 sale de charlar de que nosotros tenemos un currículo con otras condiciones, y entonces hablamos de urdimbre 3, construcción, desarrollo y reconocimiento del currículo en educación física. Nos dimos a la tarea, profe, de crear una urdimbre 4 que para nosotros, por lo menos hasta donde conocemos, no se ubican en otros digamos, en la lógica de los congresos, que es una urdimbre que habla de manifestaciones culturales del saber y del conocimiento. Y entonces acá dijimos, hay otra forma de crear conocimiento, no solo los artículos académicos, las ponencias, lo que avala la ciencia occidental, moderna, digamos, moderna, sí. ¿Sí, no? Correcto, sí, señor, sí, eso. Entonces dijimos, el RAT, en la universidad hay unos muchachos que hacen la sistematización escolar, tienen una capacidad creativa, maestro Carlos, inmensa. Sí. Coger la teoría que nos da griega cuando la estamos aprendiendo y pasarla a la música,
No, qué maravilla. Hacer análisis social desde ahí. Entonces dijimos, uy, no, acá hay una vaina espectacular. Pero la sistematización es como cogen la teoría y la ponen en escena. Entonces, por ejemplo, el grupo de cuarto semestre que nosotros entregamos el semestre pasado para que pasara a quinto, hizo un trabajo de sistematización de experiencias en Palenque. Sí. Allá en Bolívar. Hizo un estudio espectacular cogiendo toda la teoría para analizar cómo son las prácticas corporales, culturales, sociales. Hicimos entrevistas, estuvimos allá inmersos en esa zona prácticamente 8 días, y ellos cogen toda esa teoría y la vuelven práctica corporal, en un performance. Uy, qué maravilla. Dijimos, eso debe estar en el Payacuara, por eso la Urdimbe 4 son manifestaciones culturales del saber y del conocimiento. Oiga, hemos maestro. tenido fotografía. Sí, maestro. Sí, no, pues qué maravilla, se nota pues también toda la energía con la que usted nos cuenta, tanto que mire, cuando el invitado tiene tanta vida y tanta vitalidad en su expresión, pues lástima que no esté aquí frente a frente en el micrófono, pero se evidencia, se nota. Así pues que el tiempo se nos agota también, maestro. Entonces, no, pues yo no me equivoqué al haberlo abordado hace un par de semanas, a decirle que conversáramos sobre esto, porque yo en lo personal he aprendido mucho y estoy seguro que nuestra audiencia, cuando escuche este programa, que reitero, miércoles 11 de la mañana, viernes 4 de la tarde y luego en formato podcast, que queda alojado en nuestra emisora, en nuestra página, entonces van a aprender mucho. Maestro, tenemos apenas 3 minuticos para la última sección que se llama Ocio y Tiempo Libre. Voy a hacer un par de invitaciones y ya nos despedimos. En Edufísicamente, Ocio y Tiempo Libre. Bueno, tenemos que seguir haciendo memoria como lo estamos haciendo con nuestro invitado, el maestro Vladimir Reyes, y contarles a nuestra audiencia que ya le habíamos anunciado la realización de un evento y efectivamente se realizó, y queremos contarles, brevemente qué fue lo que sucedió con el 5º coloquio denominado El Títere y la Literatura, organizado por la licenciatura en Recreación y en particular por el profesor José del Tránsito Peña. Estuvimos conversando un espacio para imaginar, crear y reflexionar sobre el arte, la palabra y el juego como caminos de transformación. Estuvimos conversando la profesora Olga Lucía Jiménez, la maestra Esmeralda Quintana, el profesor y coordinador de la licenciatura Joselín Acosta y el mismo profesor José del Tránsito, y bueno, yo también estuve como ponente con una nutrida participación el pasado jueves 9 de octubre, y ya se está pensando en el 6º coloquio. También informarle a nuestra audiencia que el próximo día 14 y día 15 de octubre en Valmaría se estará realizando el encuentro por la soberanía territorial, ocupación, alimentación y el rol del docente en la defensa de los derechos humanos en el Salón de Prácticas número 2. Contaremos con ponencias de expertos internacionales y también colombianos. Esto para contarles y seguir haciendo memoria de todos los eventos que tenemos. Mi estimado Vladimir, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, y nos vemos por ahí en los salones y en los pastos de Valmaría. Muchas gracias, maestro Carlos, Mario. Gracias por la invitación y por la atención. Espero que sigan desarrollando este tipo de espacios que permiten a la comunidad académica conocer que se desarrollan al interior de cada una de las facultades y las licenciaturas. Claro que sí, señor. Muchos éxitos en su gestión y gracias nuevamente por la invitación. Listo, señor. Entonces, para que esté pendiente ahí con sus estudiantes, yo le estaré enviando
un flyer de recordación para que lo puedan escuchar allá con sus estudiantes, y haré lo propio con nuestros estudiantes de la licenciatura. Bueno, a nuestra audiencia entonces, agradecimiento por su atención, y esto fue un programa más de Edufísicamente. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.